Amigos de Soy 502, bienvenidos a Influencias. Soy Selene y conmigo tengo a dos invitados muy especiales, compañeros de vida y de universidad de Ricardo Arjona en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Tricentenaria. Bienvenidos. Gracias, Selene. Hola. Es un placer. Pues aquí los trajimos para que nos contaran un poquito de esas anécdotas juntos como estudiantes con Ricardo Arjona, quien ahora es nuestro orgullo, un astro donde sea que va, lo aman. Bienvenidos. Vamos a Muchas arrancar. gracias. ¿Cómo empezó esa amistad entre ustedes, ese primer día de clases en la U, en la escuela? Pues fue impactante, ¿no? O sea, una de las características era que por la altura, entonces se hacía notar muy rápido. Llegamos y por la relación que anteriormente habíamos tenido en el básquetbol, entonces era amigo de mi hermano en el básquetbol, yo ya lo conocía, entonces solo me vio y me dice, ¿vos qué onda? ¿Aquí vas a estar? Sí, buena onda. Ya eran amigos de antes. Sí, antes, ya éramos amigos de antes. ¿Qué vas a estar? Así que buena onda. Y ahí se ató la relación para toda la vida. ¿Cómo se conocieron entonces? Él jugaba en la juvenil de básquetbol. Fue a jugar a Retauleu un campeonato juvenil y también jugó en Sololá un par de veces. Entonces él llegó con mi hermano. Entonces ahí mi hermano me llevó y me dijo, Ricardo, habían varios integrantes del equipo. Y ahí lo conocí solo. Entonces cuando llegué a la U, vos aquí vas a estar, sí, qué buena onda. Mano, sí, sellamos el forever, dijo aquel. Y con Leti, ¿cómo fue esa relación? Conmigo fue diferente, Selene. Yo conocí a Ricardo cuando teníamos 7 años. 7 años, eran unos bebés. Éramos unos bebés. Recuerdo que cuando ellos se pasaron a vivir a la casa enfrente de mi abuelita, era la primera calle de la zona 1, 22 calle del lado de mi abuelita, 23 calle del lado avenida del lado de Ricardo. Entonces ellos vivían en una casa donde había unos enanitos y esos enanitos nos gustaban mucho a nosotros. Entonces decíamos, ay, la casa de los enanitos. Y entonces se pasaron a vivir ellos ahí. Fue muy divertido porque no éramos niños, pero no teníamos tanta comunicación como hubiésemos querido, pero jugábamos juntos, tiro al bote, matado y todos los juegos que en ese tiempo habían, ¿verdad? Luego, en 1976, cuando fue el terremoto, todas esas casas son de adobe, ¿verdad? Entonces la casa de mi abuelita sufrió muchos daños y entonces ellos se trasladaron a otro lugar. Nosotros llegábamos todos los domingos, todos los sábados y casi que vivíamos ahí con mi abuelita. Y pues cuando fue el terremoto tuvieron ellos que cambiarse a la zona 21, a la casa de mi tía. Y estuvieron ahí y perdimos totalmente contacto con él. Pero los años pasaron y me gradué, ¿verdad? Me gradué y empecé prácticas en el Instituto Guatemalteco de Turismo en el año de 1982. Y yo tenía que salir corriendo los ruleteros. Yo vivía en la zona 2 y tomaba esos ruleteros que venían de la colonia Maya, de toda la zona 18. Y justo ahí, como en 3 ocasiones, al subirme yo al ruletero, en la parte de atrás, como eso siempre venían llenísimos los ruleteros, yo lo vi a él parado así al fondo del ruletero. Entonces dije yo, ay, es Ricardo, ¿verdad? Nunca se nos olvidó nuestras caras porque al vernos en el ruletero siempre nos saludábamos y nos sonreímos, ¿verdad? Como 3 ocasiones. Estaba hablando del año 82 y en el 84... el primer día de clases, el 20 de enero de 1984, al primero que encontré en la escuela fue a Ricardo. Entonces fue una felicidad tan grande volvernos a encontrar y nos abrazamos y platicamos de nuestros papás, porque mi papá y mis tíos jugaban con don Ricardo, jugaban cartas, ¿verdad? Porque eran vecinos, obviamente había mucha relación entre ellos, ¿verdad? Y fue muy alegre volverlo a ver y ahí empezó todo lo lindo que vivimos en nuestros años estudiantiles. Y lo más lindo que fue el primer día de clases donde conocí al amor de mi vida. Ay, ustedes son pareja, por lo que me están contando. Así es. 39 años de novios vamos a cumplir y 34 años de casados.
O sea que los tres se conocieron, o sea, se volvieron a encontrar en la USAC, En la ya USAC. como compañeros de Ciencias de la Comunicación. Así es. Ya así me es, imagino Elena. esas dinámicas. ¿Y cómo era todo? ¿Ustedes formaron grupos de estudio o cómo se empezaron a juntar? ¿Era estudioso Ricardo Arjona o era un poco Pélex, como decíamos antes? No, el clásico estudiante. Yo creo que estudiosos son aquellos que ahora nos conocemos como nerds, ¿va? Usted que hacemos bullying a ellos. No, el clásico remachador, copiador de exámenes. No era ni lo extremo ni lo otro, pero sí. Normal. Ser normal. Lo que sí es que las clases eran divertidísimas. Cada día que llegábamos a la clase era una nueva aventura con ellos, porque yo les decía a ellos los tres mosqueteros: Estuardo Samayoa, Ricardo Arjona y Jorge de León. Ellos eran el punto de la clase del primer semestre de Publicidad de Ciencias de la Comunicación. Entrábamos a la clase y de repente nos encontrábamos que en los ventiladores, que estaban todos viejos, habían colgados tenis, en la ventana habían suéteres así hechos un nudo. Encontrábamos del otro lado maletines, ya se imagina, ¿verdad? Todos los días eran cosas diferentes y divertidas, y con los catedráticos no digamos, ¿verdad? Entonces ellos eran los que ponían el punto, ¿verdad? Y cuando decíamos, ¿y dónde está Estuardo, Ricardo y Jorge? Ah, están en la cafetería. Ah, no, están jugando ping pong. Total que siempre, o están jugando básquetbol, ¿verdad? Pero sí fue algo muy, muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos compañeros fueron el primer día? Eran como 100. 45. Ah, bueno. Sí, como 45. ¿Y permanecieron los 45? Como 90 No, éramos fueron cuando de... estaba publicidad, locución y periodismo juntos. Ajá. Cuando estábamos juntos, éramos como, ahí al separarnos quedamos como 45. Bueno, pero después de la huelga muchos se fueron, entonces ya queda un grupo reducido como de, tal vez éramos unos 30 o 25 en la clase de publicidad. Y hablando de huelga, ¿ustedes eran activos en la huelga de Dolores, incluyendo a Ricardo Arjona? Tuvimos el privilegio de volver a salir a sacar la huelga a las calles. Ah, sí, ¿cómo fue la cosa? Había mucha zozobra, la situación política era muy difícil. Entonces el honorable dijo, muchachos, ahora ya no hacemos la huelga aquí en el periférico de Lagos. Son cosas, no son babosadas, perdón por la expresión, pero son babosadas, no salgamos a la calle. ¿Se animan? Es peligroso, ¿no? Porque realmente estaba la vida de por medio. En el año 80 había sido la matazón precisamente en la universidad. Entonces. Sí, estaba en el 84. ¿Se animan? Saquémoslo. Nos fuimos al Paraninfo, allá en la noche, la velada. La vida, qué alegre. Más, chupe, la cerveza y todo clásico. ¿No? A las 8 en punto de la mañana, la escuela con su ¿cómo se llama? Y salimos a la calle. Salimos del Paraninfo, bajamos, ¿qué calle es esa? 13 calles. 13 calles, llegar a Sexta Avenida, toda la Sexta hacia el Palacio. Después del Palacio, ¡pum!, a cambiarse, a quitarse todo, a diluirse y a tratar de meterse entre la gente. ¿Y qué hicieron en la huelga? Arjona, ¿qué hacía? ¿De qué se vestía? Miren, él se vistió de mujer. Yo le llevé un vestido grande y se lo puso, y el compañero que era Guido Azari también se vistió de mujer. Yo me vestí con una peluca y estuvimos vacilando en toda la huelga, agarrando a las personas, haciéndoles que bailaran, pidiéndoles dinero, bajando a la gente, trayendo chavitas para ver si les dábamos un beso, escondiendo cosas así, pero una vaciladera en toda la huelga. Como le dije, nosotros sacamos la huelga a la calle, entonces fue un gran desafío y todos felices. Una huelga maravillosa. Algo interesante es que Estuardo Samayoa había quedado de llegar y no llegó. Y le dimos duro, lo maltratamos, le dimos de todo porque no llegó. Pero yo nunca olvido esa huelga. Fue una huelga maravillosa, nos le echamos completita. Del Paraninfo, Segunda Avenida, hasta el Palacio. 7, 8 horas ahí. Nunca bebimos, no tomamos, no nada, era muy sanamente. Eran jóvenes muy saludables. La verdad, sí. Y Leti, ¿cuál es la anécdota que con mayor cariño recuerda con Ricardo Arjona suya?
fuera de los compañeros? Mía, recuerdo muy bien, Selene, fue ya en el año 86, ya cuando empezaba a su fama, ¿verdad? Porque él recuerde, bueno, no sé, usted debe saber ya su historia, ¿verdad? Pero él participó en muchos concursos de canto y luego, después de participar en ellos, él ya empezó a tener fama, ¿verdad? Y justamente mi hermano pequeño, Estuardo, a él le gustaba mucho cantar. Y entonces nos invitaron, mi hermano me dijo, ay, tienes que llegarme a ver a cantar y todo. Y yo entré al Cine Lux, el Cine Lux en la Sexta Avenida. Y mi sorpresa fue que cuando entré, adivine quién era el jurado, Selena. Dentro ¿Quién del era? jurado estaba Ricardo. Sí, a él Así. lo llamaron para ser jurado con otras 2 personas. Y entonces yo me senté a la par de Ricardo y estuvimos platicando todo el evento ese del canto y todo, yo aplaudiéndole a mi hermanito porque a él le encantaba cantar y todo. No ganó, ¿verdad? Pero estuvo muy bien su participación. Pero al salir del cine, estábamos en la Sexta Avenida, imagínense. Y era como noviembre, cuando había muchas vacacionistas ahí. Y Ajá. entonces salimos con Ricardo, ¿verdad? Y yo iba de su brazo, ¿verdad? Iba ahí con Ricardo de su brazo, ¿verdad? Yo muy... Pero no, nunca me imaginé, la verdad, ya lo que él había ascendido en su fama, ¿verdad? Ay, cuando salimos en la Sexta Avenida, eran unos gritos de las patojas, Así. pero eran unos gritos y le gritaban, Ricardo, Ricardo. Y yo me sentía pura pavo real ahí con él. Pero lo más divertido, yo tengo una prima que se llama Claudia Lisset. Ella es fan, yo creo que es la fan número 1 de Ricardo. Ella se muere por Ricardo toda su vida. Y ella gritaba a media calle, mi prima va con Ricardo, mi prima. En lugar de venir y saludarnos, porque pues no llevábamos guardaespaldas ni mucho menos, ¿verdad? Íbamos Y en caminando al esa parqueo. La época, hubiera podido ir a abrazar y a saludar, ¿verdad? Pero no lo hizo. Pero yo me mataba de la risa porque las patojas parecían locas gritando por él. Y entonces, ay, nos fuimos al parque, después salimos en su carro y era el griterío horrible, ¿verdad? Entonces, esa es mi anécdota más personal con él, ¿verdad? Aparte de todo lo que vivimos en la universidad, que yo era más risas que otra cosa, pero directamente con él fue lo más divertido que yo pude ver. Y yo le dije, ay, qué famoso se estaba volviendo, ¿verdad? Y él siempre nos preguntaba en la clase, ¿verdad? ¿Qué pensábamos de su música? Porque se ponía a cantar con su guitarra en la clase. Era en tan medio, bonito. entre cambios Sí, en cambio, Él en siempre cambio, cargó sí, siempre cargó su su guitarra. guitarra en el baúl, siempre. entre cambio de clases Sí, a aprovechaba. veces nos sentábamos, él se sentaba encima del escritorio y todos nosotros viéndolo, ¿verdad? Y nos disfrutábamos cada vez que él cantaba, ¿verdad? Y siempre le decía yo que tan linda su voz y que tenía mucho talento. Y yo siempre le dije que iba a tener mucho éxito. Y pues cuando vi eso que me pasó, ¿verdad? Que todas se volvían locas. Y ni siquiera era Ricardo Arjona de ahora, que ahora miles de millones de mujeres se mueren por él, ¿verdad? Para mí eso fue tan lindo, de verdad. Jorge, ¿y cuál es su anécdota más especial con Ay, Yo él? tengo millones. La chucha, hay historias del gimnasio, del ciclismo, Como de deporte, natación. en basquetbol, de deporte. natación, en qué, así hasta Titlán, y tantas anécdotas. Pero la que a mí de la que recuerdo mucho yo, que usted me estaba preguntando si era un buen estudiante, hay una famosa examen de 20 puntos de zona. Nosotros todos nerviosos y yo me pongo a estudiar bastante, cosa que no Como cosa acostumbraba a hacer. rara. Me pongo a estudiar bastante, entonces nos llamamos, vos ya está listo, Simón, ya vamos a ir, vaya, así va. Y llegamos al edificio nuevo donde se trasladaron a la escuela después. Entonces nos sentamos todos, yo me senté aquí, él se sentó aquí, acababa atrás de mí, Estuardo, Leti, todos regados. El profesor por supuesto, era muy estricto. Digo, bueno, señores, dijo, vamos a empezar el examen. Las recomendaciones clásicas, examen que alguien que lo vea copiando, yo le quito el examen. Y nadie iba a copiar porque eran 20 puntos de zona. Era un examen importante. No me acuerdo qué clase era. Nos sentamos, entonces empecé yo, porque había estudiado cosas que no era muy normal. Me pongo a estudiar y a responder. Entonces, Jorge, ¿qué querés? Le digo, dame la 5, dame la 1, dame la 3. Yo a Ricardo Arjona es mi amigo íntimo, entonces yo lo quiero mucho, yo le iba a dar las respuestas. Espérate, hombre, yo iba a contestar, Jorge Marilán, puchica, apúrate.
Y le nervioso porque no sabía nada. El catedrático tan enojado también, había que tener cuidado. Jorge, apúrate, hombre, apúrate. Espérate, hombre, espérate. Y yo contestar. Pasaron 20, 25 minutos yo contestando. Yo estaba contestando muy tranquilo cuando de repente, ¡pum!, me quitan el examen. Ay, no. De verdad. Ah. Yo me quedo con cara de... ¿Qué hago? No tengo examen. Espérate. Y empieza... Dame mi examen, apúrate. Y el profesor, el señor, por favor, silencio. Dame mi examen. Espérate. Y ahí fue la parte más que ahorita me da risa. ¿Sabe qué hizo? Agarró las 3 hojas, las hizo un molote, pero con aquella hazaña, y me los tira. Ay, no. De verdad. Y yo agarro mi molote de examen así. Imagínense, solo era un examen, 20 puntos de zona. Yo agarro mi molote y empiezo A planchar. A planchar su examen. Empiezo a planchar. Y él me dijo, por mala onda, me dice. Y me puse tan molesto que lo maltraté. Entonces el profesor me dijo, señor de León, por favor, pásese con todo y escritorio frente al pizarrón. Y estas aulas ya tenían la cátedra elevada, ¿se acuerda? Sí, Agarro sí, yo mi sí. escritorio y me pongo enfrente. No le hablé un mes, me peleé con él. ¿Y cómo hizo para contentarlo? Nos unían muchas cosas, El deporte, el béisbol, la bicicleta, el gimnasio, la bicicleta, las novias. O sea, había demasiado. Se compartían novias Sí, también. Eso era lo que más los unía, creo. Sí, había muchas. Era demasiada la relación. 56 11 12, su teléfono. Y lo digo porque ya no existe. Pero eso me lo grabé en la memoria porque yo lo oía. 56 11 Fácil. 12. Fácil de ¿verdad? aprender. Su teléfono en la Atlántida, 56 11 12. Pero esa no fue la mejor, creo yo. No. La mejor que ustedes hicieron fue... Ay, no. Había un compañero que era el mayor de toda la clase. Estoy hablando mayor tenía como 35 años o 40 casi. Le decíamos papi. Papi le decíamos, él era el papi, ¿verdad? El papi. Entonces, él llegaba en su bocho, ¿verdad? En el Volkswagen. Tenía bocho. Sí, tenía bocho. Entonces, él se parqueaba en la escuela, en la antigua, en STEM. Entonces, se parqueaba casi que en el primer parqueo de ahí. Y nuestra clase estaba justamente bajando ese corredor pegadito al parqueo. Y estábamos todos en la clase, muy bien, cuando de repente se terminó el periodo y salimos y adivinen dónde estaba el bocho tapón. Estaba parqueado en el corredor enfrente de la puerta de la clase. No. Era unas carcajadas, todo. Pero ¿qué está haciendo el carro del papi aquí adentro? No, yo le voy a contar la parte de la anécdota. Ahora que le cuente él qué fue lo que hicieron. A la universidad, me dijo, mira dónde está el bocho del papi, me dijo. Él me dijo, metámoslo a la clase. Ay, juntos éramos dinamita. Entonces me dice, metámoslo a la clase. Y a mí me fascinaba el relajo, a usted. Me fascinaba el relajo. Metámoslo, pues le digo, está bueno. Y lo empezamos a cargar los dos solitos y lo cargamos. A cargar. A cargar. Lo cargamos, lo empujamos, lo cargamos, lo empujamos. Ay, qué tremendo. De repente se prestó a alguien más y nos fueron a ayudar a otro. Y logramos meter el bocho enfrente de la clase. En el corredor de la clase. En el corredor de la escuela. Ricardo y yo. Metimos ¡Qué fuerza! Cuando él sale y mira su bocho, ¿qué está haciendo mi carro aquí? Fue tan divertido. Era una de las tantas cosas que ellos hacían porque siempre estaban haciendo cosas. Ellos eran los 3 mosqueteros, Ricardo, Estuardo y Jorge. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que el camino de Ricardo Arjona no era por ahí? Que no iba a ser la comunicación, sino que iba a volar. Iba a volar. Mire, su talento es tanto que el récord de cestes en básquetbol sabe que lo tuvo él que fue en broma, empezaron a pasarle la bola a él. Mucha que, a él le decían Chayán, ¿sabía usted? En el equipo, no. Sí, en el equipo de León le pusieron Chayán porque se parecía a Chayán. En exclusiva, en Soy 502, a Ricardo Arjona le decían Chayán. Le decían Chayán, ahí le pusieron Chayán. Entonces Chayán, mucha pásenle la bola a Chayán. Y empezó Chayán y empezó a echar y así. 17 canastas de 3, récord inamovible por 40 años. Fue contra un equipo Creaciones RL, me acuerdo bien. Yo lo vi, yo estaba ahí. Y Ricardo Arjona, pero fue un récord que se impuso y nunca se le dio tanta atención. O sea, se quedó pues
Entonces, había muchas cosas que nos unían y eso hacía que, a ver. Su talento en clase también, ajá. Él le todo eso. comentó a usted primero cómo supo que se iba, que cuando dijo me voy de la U, ya sigo mi Tuve el carrera. privilegio de que me fue a sacar de la casa un día. Venite. Él compró su carro Saab de color pink. Algo completamente Saab, ustedes. Un Saab, marca Saab. Marca Saab, que era un carro muy europeo, muy bueno, pero pink, ¿va? Y ahí andábamos todos siempre. Venite, me dijo, venite, y me sacó de la crisis y me llevó al Como parqueo. ucraniano es el auto, algo así. Sí, me llevó al parqueo y me dice, mira, quiero tener el privilegio de que vos seas el primero. Y me saca su long play, ¿va? Entonces dije, vos, Dideca, famosa Dideca, que es un... Ahí, yo siempre le dijimos, andate de aquí porque aquí no vas a hacer nada. Años después me dice él, sí, tenías razón, porque él dice que usted vende aquí 10,000 copias y le dan disco de platino. En México vende 10,000 y le dan disco de cobre, ¿va? Para vender en México un platino tiene que vender usted 1,000,000 de copias. Y decidió, siempre se notó. Para mí es un genio. Él es un genio. No es. Tiene una creatividad increíble. Estoy por preguntarle, nos vamos a volver a reunir ahorita. Estoy por preguntarle cómo hace para acordarse de todas sus canciones. De todas las letras. Sí, ¿verdad? Increíble. Él no usa un teleprompter donde le pasen la letra. ¿no? Y que son miles. Canciones hermosas. Canciones tan confusas. Sí. Por ejemplo, el famosa El Secuestro es una canción que yo no sé ni una parte. Buenas noches, don David, ¿cómo le va? Pues todo el mundo se la sabe porque es un diálogo bien bonito. Pero es compleja también, por Sí. lo mismo de ser un diálogo. Tema, Claro, sí. Pero sí. es muy interesante porque es una historia que uno la lleva al ritmo, usted llega y de un principio y tiene un final, ¿va? Pero la del secuestro no sé ni una sola frase. Pero... ¿Alguna canción que crean que dedicó a ustedes como grupo de la U o hay alguna canción significativa de él? No, ¿Entre ustedes? no, ni una. Su inspiración se basó en otras cosas. Para cuando estábamos en la U en sexto año hicimos una campaña que se llamaba, ¿cómo se llamaba la campaña? Una de las maestras de publicidad de sexto publicidad nos puso a hacer una campaña en la universidad tratando de rescatar un poco los valores de la U. Y Ricardo hizo el jingle. Él hizo el jingle de la U. Y lamentablemente, el final es triste porque lamentablemente Ricardo hizo el jingle. Él era el camarógrafo y yo era la que entrevistaba. Y al final nos asaltaron. Nos robaron el carro, nos robaron el equipo, nos robaron todo. Se llevaron todo. Nos Entonces quedaron se perdió todo. Y les robaron el proyecto. Nos robaron el proyecto. Y sacaron 60 cero. todos. No, porque nuestra catedrática fue consciente, vio de todo lo que se hizo. Todo lo que habíamos hecho, junto con ella habíamos trabajado todo. Pero se perdió todo el material. Estuvimos en rectoría entrevistando al rector, estuvimos entrevistando al director de la escuela, entonces Carlos Interiano, no sé si lo conoció. Carlos Interiano. Sí. Estuvimos entrevistando, o sea, se dio cuenta de todo el trabajo que hicimos. Y al final dijo, bueno, muchachos, se perdió todo, su clase ganada, todo, porque no hubo otro chance. Pero siempre notamos que él no era para no era este planeta, le veo. Su talento mucho, excepcional. Mucho. Después de participar en la OTI y luego de haber pasado por México, por Argentina, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes se volvieron a reunir con él? En ese momento de esa fama de los 90. Cabal. Cuando él vino de México, después de el proceso de su estancia de 2 años en México, de un fracaso total, que él dice que ni para la refri tenía, ni para el pago de cómo se llama, que le cerraron. Una vez estaba durmiendo en un apartamento y se lo cerraron. El cuate ya no quería que viviera él ahí. Él tuvo que entrar por otro lado. Esa parte de la historia, 89, 90, no la perdimos. Él se fue como cualquier mojado, aventurarse. Se va a Argentina. Cuando regresa la primera vez, nos juntamos en el famoso restaurante La Hacienda de los Sánchez, que ya no existe. Porque él se escapó, ¿verdad? Iba a la OTI y se quedó. Algo así. Sí, algo así, sé que así pasó. Él regresó después de la OTI. Sí, regresó. Y luego después se fue. Se volvió a ir. De hecho, acabo de ver uno de sus videos que están promocionando tanto el seco. Y él habla en uno de esos
precisamente de su llegada a México, que fue tan difícil, ¿verdad? Para él, y muestra el lugar donde él vivió, el hotel donde apenas podían pagar y todo, con su amigo lo ayudó. Entonces, sí, para él fue un comienzo muy difícil y sobre todo, decía él, muchas disqueras no le daban la oportunidad. Entonces fue cuando empezó a escribir para Yuri, para tantos artistas, para Capetillo, lo invitaron a participar, no sé si alguna vez vio esa novela de, ¿cómo se llamaba? Alcanzar una Alcanzar una estrella. estrella, ajá. Entonces, para él no fue fácil, pero como le decía a Jorge, si te quedas aquí no vas a hacer nada. No hubiera podido hacer nada y no alcanzar el éxito que tiene ahora, ¿verdad? Él con su talento y pues ahora podemos ver quién es Ricardo Arjona. Si pudieran describir en palabras cada uno su amistad con Ricardo Arjona, ¿cómo la describirían? Ahora que vino, que nos reunimos el domingo hace 3 semanas, yo le dije, le manifesté mis sentimientos y no sé si, ojalá que no lo hayan notado raro, pues le dije que con todo mi corazón lo amaba y que habíamos orado mucho por él, porque, perdón, estuvimos muy preocupados, su salud estuvo muy mal, estuvo un mes en silla de ruedas. Y sí, entonces yo, al menos yo y Ricardo y Estuardo, sí, estábamos muy preocupados por él porque pensamos que otra cosa podía pasar. Y se lo manifesté. Yo a Ricardo lo amo con todo mi corazón. Y qué lindo fue verlo entrar caminando. Y que usted, no sé si tiene la oportunidad, pero si mire el abrazo que nos dimos en el momento que nos vimos, sí, fue un abrazo muy expresivo, de mucho sentimiento. 2 abrazos me recuerdo de él. Cuando fuimos a dar el pésame por su mamá, se acercó y me dice, Jorge, ¿Por su papá? Más que no su mamá me dice, se acerca y me dice, Jorge, se fue mi mamá, papá, me dice. Entonces yo le agarro su cabeza, se recuesta aquí conmigo y se pone a llorar. Se fue mi mamá, me dijo, te queremos mucho, le dije, aquí estamos y vamos a estar siempre con vos. Y entonces yo particularmente tengo un cariño muy especial por él, lo quiero mucho. Es difícil ante la fama, no, estar haciendo círculos, estar haciendo que yo soy el mejor amigo. Arjona tiene la característica de haber jugado con 10,000 jugadores en el básquetbol, porque todos jugaron con él. Yo jugué con él, porque todos tratan de tener una posición que yo jugué con él. Probablemente es cierto, jugaron con él, pero considero que es uno de mis mejores amigos. ¿Tanta cercanía? No. Uno de mis mejores amigos. Yo podría pasar aquí con ustedes 8 días contando. y me atrevería hasta las que no se pueden contar. Pero dicen que los caballeros no tenemos memoria. Ay, lástima, ¿no? Mucho cariño. Lo quiero con todo mi corazón. Se lo he manifestado, se lo he dicho. Teníamos una cara. Estuardo, él y yo nos llevamos a tener una relación tan íntima que mis hijas y los hijos de él y los hijos de Estuardo nos decimos tíos. Entonces mi hija le dice tío Arjona. Y Estuardo, los hijos de Estuardo a mí me dicen tío Chito, porque me dicen Chito. Y tío Estuardo. Y pues, Adri y Ricardo, pues lastimosamente no tuvimos mucha relación con ellos por la distancia, pero las veces que nos vimos a Estuardo sí le dijeron tío Estuardo. Tío Estuardo. Y hay una anécdota bien bonita, porque para que mire usted hasta dónde llegó la relación. El hijo de Estuardo, cuando estaba en la escuela, lo pusieron a hacer su árbol genealógico. Entonces, cuando lo estaba haciendo, dijo, ¿dónde va tío Chito? ¿Dónde va tío? Y él no encontraba dónde, porque realmente éramos amigos. Entonces fue con el papá y le dijo, papá, mira, ayúdame, tengo un gran problema. Le dice, ¿y cuál es tu problema? Le dice, fíjate que, decime en mi árbol dónde va tío Chito. Entonces Estuardo se sentó, mira, mi hijo, lo que pasa es que Ricardo y Chito son mis amigos, pero ellos no puede ser. Y él con su propia mano agregó una rama y dijo, aquí está tío Chito. Entonces yo lo quiero mucho. Ellos son mis hermanos, son como mis hermanos, tenemos un cariño muy especial por ellos. Orgullosos, satisfechos de todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho. Siempre eso lo manifestamos. Yo particularmente dile, vos vas a pegar, no vas a pegar. Y es algo para finalizar que no se le va a burlar, que él me dice a mí, no te tomes fotos conmigo, yo soy tu amigo. No necesitas demostrar que yo soy. No, y ese es así, por eso yo no me tomo fotos con él, porque a pesar de su fama, no. ¿Y tú? Ay, ¿cómo podría yo resumir eso? Lo último que él escribió, no sé si lo vieron, seguramente sí lo vieron, cuando creo que fue la primera,
no sé si fue la primera o la segunda ocasión donde publicaron ya de su página, Seco. ajá, el seco, cuando nos reunimos en el portalito. Me gustó tanto lo que puso Ricardo ahí. Precisamente yo lo compartí en mi perfil de Facebook, pero me llenó tantos sus palabras porque lo que él dice es tan cierto. Él conoce los dos extremos. Cuando él dice, conoce los dos extremos, yo me voy para la universidad. Cuando íbamos en los ruleteros, cuando pedíamos jalón, cuando lo que sea, ¿verdad? Y todo lo que se vivió. ¿Y dónde está Ricardo ahora? ¿Verdad? Es totalmente otro mundo, un mundo aquí, un mundo aquí. Pero él dice que él sintió esa noche que nos reunimos en el portalito hace, ¿cuánto fue? 12 Hace años. como 2, 3 semanas. La sensación que a él le quedó fue de que si él hubiera vuelto sin fama, sin dinero, sin éxito, sin nada, hubiera venido a encontrar el mismo amor que encontró en todos nosotros como compañeros de la universidad. Esa noche fue tan mágica, fue una cosa tan sorpresiva porque solo íbamos a ir a grabar una anécdota y a decir un mensaje para él. Eso fue lo que nos dijeron esa noche. Y estábamos todos ya sentados después de que hablamos y todo. Y cuando aparece de repente, se abre la puerta y viene y empezamos a gritar. Ustedes seguramente ya vieron Fue una sorpresa fue para una ustedes. sorpresa, No les no lo avisaron sabíamos. que él llegaba. No, Fíjense no. que la promotora nos decía, no suban nada, Adela. no suban nada, Adela, no ajá. suban nada. Por favor, cállense, no se comuniquen con nadie, esto es secreto. Y todos herméticos así, porque supuestamente el mensaje era particularmente un mensaje propio de cada quien hacia él, porque le iban a hacer a él una exposición de los mensajes de sus amigos. Ahí está el Jorge, no mi mensaje, ahí está la Leti. Supuestamente a eso. Oye, entonces todos herméticos callan. Y fue una sorpresa. Y cuando entra y gritando nosotros y se nota los abrazos sinceros, las sonrisas, todo lo que pasamos esa noche no fue tanto tiempo, pero fue un tiempo de calidad donde pudimos sentir como que estábamos en la universidad, como que el tiempo, la fama, su éxito, no lo cambia a él en la esencia que Ricardo es. Él sabe que nosotros lo queremos y lo amamos como nuestro amigo, como Ricardo Arjona Morales, nada más. No, Edgar Ricardo Arjona Morales, no como el señor Ricardo Arjona, que lo ama tanta gente, no solo aquí en Guatemala, sino que estamos hablando de Latinoamérica completa y muchas partes de Estados Unidos, y donde tiene todos sus fans. Entonces, ¿cómo puedo describir yo mi amistad con él? Es sentirme feliz de que Ricardo es el mismo siempre y nosotros para él también. Entonces es una cosa muy, muy bonita. Ese tiempo con todos nuestros compañeros, los que están en la foto, ¿verdad? Pepín, Normita, Ana Rina, el mago, Mario. Y se sintió ese ambiente. Se sintió lindo, ¿verdad? Y eso va a ser, yo digo que aunque estemos viejitos con bastón y estemos enfermos, así como nos preocupamos por lo que le pasó, pues igualmente va a ser cuando ya estemos más ancianos y cuando él se retire. Ricardo para nosotros va a ser siempre el mismo y nosotros para él también. Entonces es algo muy lindo realmente. Bueno, muchísimas que el público gracias. Sepa, ¿sabe a qué llegó? A invitarnos. Sí. Lleva 30 invitaciones en la mano. Y qué privilegio, imagínense. O sea, para finalizar lo que dice mi esposa, no llegó a querer juntarse con sus cuates, no. Llegó a invitarnos. Eso es el propósito. Digo, mire, muchachos, lo que quiero es que estén conmigo en el show. Qué especial. Y todos quejando, es que no hay entradas, que se vendieron, que los clásicos, que usted ha escuchado, que todos caos que hubo. entrar, claro. No dijo, en la mano. Hay una foto que yo tengo ahí en mi teléfono, si quieres se la confío. En la mano hay que ni a las entradas. Yo, apúrate, pues, le decía yo. Ya me imagino ese momento donde todos van a estar ahí presentes. Esa actitud, la verdad, a mí me dijo mucho de él. Imagínense, o sea, ¿quién es él? Pues, ¿qué tiene que estar invitando a los de la U? Pero a eso llegó, a invitarnos. Y nada, ya tenemos nuestras invitaciones. ¡Qué alegre! Igualmente sentimos alegría. Regresó con sus alumnos de la escuela, de la zona 18. Total. O sea, Ricardo tiene muchas cosas que muchos artistas no tienen, ¿verdad? Mucho menos fijarse en personas que ha dejado de ver tanto tiempo,
pero que fueron parte de su vida. Y ¿verdad? siempre ha sido así, ¿verdad? No solo por así. este álbum, no, sino siempre ha sido así. Ha sido nos, así nos hemos reunido en varias ocasiones, yo menos que ellos, ¿verdad? Porque ellos siempre se han reunido más, pero ha sido muy lindo compartir, ¿verdad? 12 o 15 reuniones más o menos, siempre. Me alegra, sí. Qué lindo y qué especial, y muchísimas gracias por compartir con nosotros momentos tan íntimos y tan personales junto a él, ¿verdad? Que como explican ustedes, es más que un amigo, un hermano, como cuando uno encuentra a esas personas mágicas que no nacieron en la familia, pero que nosotros hicimos familia. Lo meten ¿verdad? al árbol a uno como Sí, sea, ¿verdad? Ustedes, muchísimas gracias por esas anécdotas tan bonitas y esperamos que disfruten mucho de esos conciertos, que esa residencia todos la esperamos Todos con la esperamos, ansias. sí. Gracias por venir y gracias por la espero invitación. que se la pasen súper bien. Muchas que sigan gracias. cosechando historias junto a nuestro seco. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias de nuevo por estar en Influencias.